Buenas noches, iglesia. Después de haber pasado este tiempo de alabanza, qué bueno estar ya preparaditos para la palabra de Dios. Esta recarga espiritual a mitad de semana la necesitamos todos. Necesitamos alimentar nuestro cuerpo todos los días y nuestro espíritu todos los días. Y esta recarga espiritual es muy buen escenario. Entonces, prepara tu corazón, prepara tu mente, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor Dios, esta noche. Damos gracias por tu presencia, por tu palabra, Señor Dios, por tu Espíritu Santo que nos enseña, que pone tu palabra en nuestro corazón, Señor Dios, que nos confronta, pero también nos enseña y nos guía, Señor. Gracias, Dios, por tu presencia, por tu obra en nosotros, y como acabamos de orar, guíanos, dirígenos en este momento, en esta enseñanza, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Hemos estado trabajando acerca de la armadura de Dios. Y este es un tema que, independiente de que tú creas o no creas que estás en una guerra espiritual, es una realidad. Hay una guerra espiritual, una batalla por tu corazón, por tu vida, por tu voluntad, por tu obediencia. Entonces, si tú no sabes que estás en una guerra, de seguro la estás perdiendo, porque es real. No es para asustarnos, no, pero hay que vivirla y hay que lucharla. Así que haremos un breve recuento de estas cosas que llevamos hasta acá y entraremos en materia. Entonces te voy a pedir el favor que abras tu Biblia en Efesios capítulo número 6 y estaremos en primer lugar haciendo algún recorderis. Efesios capítulo 6 versos 10 al 11 dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y lo primero que encuentro aquí es que hay un doble llamado al creyente. Y ese doble llamado es muy claro. Dice: fortalezcanse con el gran poder del Señor. Esta guerra no la vamos a pelear con nuestras fuerzas. Muy chévere si vas al gimnasio todos los días, si has desarrollado tu musculatura, pero en esta batalla espiritual no te va a servir. Porque esta batalla se pelea es con el gran poder del Dios Todopoderoso. Y el segundo llamado dice: pónganse toda la armadura. Es decir, Dios nos da una dotación. Fortalecernos con el gran poder del Señor y, en segundo lugar, ponernos la armadura. Ese es el doble llamado. ¿Por qué? En Efesios capítulo 6 verso 12 nos habla del tipo de enemigos que tenemos y del tipo de guerra en el que estamos. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Te diste cuenta que desde el principio dice: porque nuestra lucha, y después empieza a decirnos quiénes son esos enemigos y termina concluyendo: fuerzas espirituales? Entonces tú y yo estamos en una guerra espiritual y nuestros enemigos son espirituales. Y como nuestra guerra es espiritual y nuestros enemigos son espirituales, pues no se pelean con armas humanas. Por eso Dios nos da dos armas espirituales. La primera, su gran poder. Y la segunda, la armadura. En tercer lugar, verso número 13, dice: por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir con firmeza. Entonces, es una frase que se repite en el verso 10 y en el verso número 13. Verso 10 dice, verso 11, pónganse toda la armadura de Dios. Y en el verso número 13 vuelve y dice: pónganse toda la armadura de Dios. Ahí hay un énfasis que tenemos que reconocer, y si nos lo están repitiendo es porque necesitamos no solamente el énfasis, sino tener mucha atención con esto. ¿Y cuál es ese doble propósito que hay en que nos pongamos la armadura? Pues revisemos los versículos. El 11 dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Sabes qué es una artimaña? Es como una acción disimulada,
por allá como medio enredadora y que tiene fines malintencionados. Y sabes, el diablo es experto en eso. Pero Dios nos da la solución, no solamente la solución, sino la manera de vencer esas artimañas. Dice, pónganse toda la armadura. Primer propósito de la armadura, hacerle frente a las artimañas del diablo. Y en el verso número 13 está el otro propósito de ponernos toda la armadura. Dice, pónganse toda la armadura para que cuando llegue el día malo puedan resistir con firmeza hasta el fin. Esta es una guerra que no vamos a abandonar, no vamos a liar la carrera, porque allí dice, para que resistan con firmeza hasta el fin, hasta el fin. Y no vamos a soportar o no vamos a resistir en la guerra ni quejándonos, ni pobrecito de mí. Si nos ponemos toda la armadura, vamos a resistir con firmeza. ¿Y sabes hasta cuándo? Hasta el fin. Esa es la garantía que nos da Dios de si nos colocamos, si nos ponemos toda la armadura de Dios. Vamos a leer los versos 14 al 17 en donde está descrita la armadura de Dios. Efesios 6, 14, 17 dice, manténganse firmes. Y lo que va a decir son los componentes de la armadura que nos llevarán a mantenernos firmes. Entonces dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar las flechas encendidas del enemigo. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. 6 elementos de la armadura que debemos ponernos todos si queremos mantenernos firmes en esta guerra espiritual. Vamos a repasar estos 6 elementos. Entonces, para que vayas dejando allí conclusiones. Para mantenernos firmes, nos tenemos que poner toda la armadura de Dios. Toda. Esa armadura, entonces, la primera de ellas dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. La segunda es protegidas por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio. Cuarta, tomar el escudo de la fe. Quinta, tomar el casco de la salvación. Y sexta, la espada del Espíritu. Si tú leíste detenidamente las armas que Dios nos entrega, esa dotación que nos entrega, son espirituales. Mira lo que dice allí, elementos espirituales, verdad, justicia, proclamar el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Elementos netamente espirituales. Pero esas cosas espirituales, como siempre, Dios nos ha dado muchas cosas, pero espera que nosotros nos las pongamos, las utilicemos, funcionemos con ellas, vivamos de acuerdo a ellas. Y particularmente aquí nos dice, hijos, estas 6 cositas es para que se las pongan todas. Y si te das cuenta también, asociado a cada elemento espiritual, hay una acción que nos corresponde a nosotros. La primera de ellos, ceñidos con el cinturón. Algo ceñido es así como, bueno, no, esta me queda anchita. Ustedes han visto unas personas que se ponen esas camisas así que uno dice, uy, como envueltas en ese papel de envolver, como plástico. Eso es lo que quiere decir Dios, que la verdad esté tan pegada a nosotros. Entonces, la primera acción, ceñidos. La segunda, protegidos. Eso implica que nos tenemos que colocar detrás de esa coraza. Calzados, nosotros, dice, además de todo esto, tomen. Se dan cuenta, cada uno de nosotros nos toca hacer esa acción, tomar. Es como algo que está afuera y hay que cogerlo para colocarlo con nosotros. Dice, tomen el escudo de la fe. Y después dice, tomen el casco de la salvación y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
ceñidos, protegidos, calzados. Tomen, tomen, tomen. Hay acciones que a nosotros nos tocan. Iglesia, mira, Dios nos ha dado tantas cosas, muchísimas cosas, que no sabemos para qué sirven, que no sabemos o que no las hemos utilizado y andamos peleando guerras nosotros, sabiendo que Dios nos las dio las cosas para pelearlas y para pelearlas bien, para ganar, para mantenernos firmes hasta el fin. Y nos corresponde el día de hoy revisar el último de estos elementos de la armadura. Dice, verso número 17, tomen el casco de la salvación o sea que también hay que tomar lo que sigue, y lo podríamos leer así: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta enseñanza tiene por título entonces la espada del Espíritu, y particularmente en este punto en donde hablan que es la palabra de Dios, se refiere específicamente en un término griego rema. Sí, yo sé que allí donde tú estás pensando en ese significado, que muchas veces lo hemos utilizado bien, otras veces no tan bien, y hoy te lo quiero dejar claro. Rema es algo concreto que Dios dijo, un versículo o versículos que son guardados en nuestro corazón y recordados en el momento oportuno, en situaciones específicas o en respuestas que debemos dar. ¿La entendiste? Y como esos versículos los tenemos guardados en el corazón, nos sirvieron de respuesta, nos sirvieron de aplicación, entonces son unos versículos en los cuales uno se fundamenta. Dios me regaló esto. Ese es el significado de rema, de una palabra rema. Y es la que utilizan aquí. Dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a ir en 3 cortos capítulos y vamos a mirar las relaciones que hay aquí. Donde busques, normalmente palabra va a estar asociada a espíritu. El Espíritu dice, la palabra, en fin, inspirados por el Espíritu hablaron. Es decir, espíritu y palabra son. Y vamos a ver unas características muy rápidas. La primera, la palabra sin el Espíritu solo son letras impresas. Escuchaste bien. Hay personas que toman esto tratando de mirarlo ellos con su visión, con su inteligencia y con sus cosas, y por eso dicen, no le encuentro nada de significado a esto. No me conecté. Claro, ¿cómo te vas a conectar? Si es necesario que allí sepamos que es el Espíritu el que ha inspirado esa palabra. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice en su primer parte, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego nos va a hablar de la utilidad, para enseñar, para exhortar, para corregir y para instruir al siervo de Dios, de tal manera que esté calificado para toda buena obra. Pero me quedo con la primera parte, toda la escritura es inspirada por Dios. No sé cómo vamos a pelear una batalla sin la espada. Te voy a poner esto, por eso dice la palabra, pónganse toda la armadura de Dios. Entonces, empieza, colóquense el cinturón, ceñidos con el cinturón de la verdad. Entonces, primero había como una ropa interior, digámoslo así, en la época, y esa ropa interior había que pegarla, y se hacía como poniéndose el cinturón bien apretado. Después decía, colóquense la coraza de la justicia, cálcense con la proclamación del Evangelio, calzados con la proclamación del Evangelio, el escudo de la fe. Ok, pónganse en el casco de la salvación. Pero entonces imagínate lo siguiente, cuando no leemos palabra, cuando no sabemos que la palabra está inspirada por Dios, te has puesto todas las cosas. Entonces supone a un soldado romano muy bien trajeado, con su muy buen escudo, pero sin espada.
Todos dirían, hey, este la regala, ¿cómo que no tiene espada? ¿Te das cuenta? Y la espada estaba ahí. Tenían que tomarla y envainarla. Y cuando llegara el momento, ¿sabes qué hacían con esa espada? La desenvainaban y estaban dispuestos ya para la lucha. La espada tiene un significado tremendo. Primero, que eran personas, estos que portaban la espada, esa espada les daba autoridad. Y en segundo lugar, eran hábiles para manejar esa espada. Ok, si la espada es la palabra de Dios, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, pregunta, ¿estás andando sin espada? ¿Te has puesto todas las otras cosas pero la espada la dejaste? Ok, perdón, voy a hablar simplemente del uniforme físico, quedarías muy bien disfrazado. Espiritualmente, incompleto para la batalla. Pero ahora, tomaste la espada, la envainamos, para nosotros eso es que esa espada, que esa palabra quedó guardada en el corazón. Y cuando a nosotros nos ven con una Biblia, ¿qué pensará la gente? Uy, qué autoridad, debe ser diestro para el manejo de esa espada. Ok, porque si uno anda con la espada es porque la sabe manejar. Si no, nos será de muy poca utilidad. Primer punto que quiero que tengas en cuenta entre el Espíritu y la palabra es que la palabra sin el Espíritu son simplemente letras. Segundo punto, la palabra es Espíritu y es vida. Dice el Evangelio de Juan capítulo 6 verso 63. Está hablando Jesús y dice, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras, escucha eso, las palabras de Jesús, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Mira, chévere que leamos la palabra, pero si esa palabra no la ponemos en práctica, no van a traer vida a nosotros. Es una espada que andarás con ella simplemente enfundada. Tal vez muy bien guardadita, tan bien guardada que... Pero cuando sacamos la espada... Tercer punto. Es el Espíritu el encargado de enseñarnos la palabra y de recordárnosla. Ojo, esto es un proceso. El Espíritu Santo nos enseña la palabra, nos trae revelación acerca de Dios, nos da a conocer cosas acerca de Dios cuando leemos la palabra. Primero viene la enseñanza, pero después viene la recordación. No nos va a recordar cosas que no hayamos leído, que no hayamos estudiado. Él lo puede hacer, sí, pero recuerda que con cada uno de estos elementos espirituales a nosotros nos toca hacer una acción. Entonces, dice Juan capítulo 14, versículo 26, hablando Jesús, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. Tremendo eso, ¿no? Entonces, primero viene la revelación, luego viene la recordación. Yo sé que te ha pasado. Muchas veces llegan versículos a tu mente y tú dices, ay, me llegó el versículo que necesitaba. Ok, no te chicanees mucho tú mismo, porque eso es el Espíritu el que está cumpliendo la función. Y te quiero dejar esta cuñita. A veces sacamos la disculpa de que tenemos muy mala memoria, que no recordamos la palabra. Tranquilo, el Espíritu Santo, tú lee, medita en la palabra. El Espíritu Santo se acuerda de recordarla. Él es el que tiene esa función de recordarnos la palabra de Dios. Cuarto punto. El Espíritu Santo nos da sabiduría y discernimiento a través de la palabra. ¿Te das cuenta cómo son uniditos en toda parte?
Entonces vamos a leer primer carta a los Corintios capítulo 2, versos 12 al 14. Está diciéndole Pablo a la iglesia de Corinto: nosotros no hemos recibido el espíritu que procede del mundo, sino el espíritu, nota, el primer espíritu que menciona con E minúscula, con E mayúscula, hablando del espíritu de Dios, que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Sigue la función del Espíritu Santo en cuanto a nosotros entendamos la palabra. Verso 13, esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que proviene del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Muy bien, pongamos esto en términos de la batalla espiritual. ¿Sabes? El enemigo utiliza artimañas, engaños, mentiras. ¿Y sabes cómo se combate eso? Con la verdad. ¿Pero con cuál verdad? No con la que razonamos, no con la fuerza de nosotros, no con la verdad nuestra, sino con la verdad que viene de Dios. ¿Y sabe quién nos enseña esa verdad? El Espíritu Santo. Y entonces podemos no solamente tener entendimiento, sino también tener discernimiento. Y ese discernimiento sirve muchísimo en una guerra. Conocer la estrategia del enemigo, no la del Espíritu. Conocer si algo es verdad o es mentira. Eso no lo da. Pero ese discernimiento, ojo, es a través de la palabra. No es un parecer como, 70% de posibilidades de que esto es mentira y 30%, porque no. ¿Qué ha hablado el Espíritu a tu corazón? Nos ha revelado verdad. Esa es una de sus funciones y la hace. Pero esa verdad es la que amarra las artimañas del diablo, amarra los engaños y los procedimientos, los ataques del enemigo. Quinto punto, la palabra es poderosa y eficaz. Hebreos capítulo 4 verso 12, y ya vamos a ver qué tenemos que ver en la guerra este versículo. Dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Recuerda eso, no es cualquier espadita, una espada fuerte, poderosa, pero además viva. Dice: más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En lo más profundo de nuestro ser, hasta allá llega la palabra, por obra del Espíritu Santo. Y cuando llega hasta allá, hace dos cosas. La primera, juzga nuestros pensamientos, si son pensamientos acorde con la verdad o no lo son. Otra vez el discernimiento, pero también las intenciones del corazón. ¿Y cómo funciona esto en la guerra? El enemigo a través del engaño a veces pone pensamientos que no son. El enemigo a través del engaño coloca emociones, sensaciones, hasta creencias en nuestro corazón que no son, como el temor. Sexto, la palabra es verdad y da libertad. Escucha eso. La palabra es verdad y da libertad. Juan capítulo 8, versos 32, quiero leerles desde el 31 para que miremos el contexto. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, es decir, a los creyentes en Jesús les dijo lo siguiente: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Te repito, en esta guerra espiritual hay cautivos. En esta guerra espiritual hay mentiras que el enemigo ha dicho en su estrategia de ataque y que a lo mejor se las hemos creído.
Y entonces dice Jesús que a través de que conozcamos la verdad, esa verdad nos va a liberar del engaño del enemigo y nos va a liberar de ese cautiverio en el que nos tenía. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que actuar con la palabra y hay que mantenernos fiel, como dice él. Punto número 7. La palabra es verdad y santifica. Porque está bien, ya descubrí que quedé liberado, pero ahora tengo que seguir caminando en la verdad, viviendo en la verdad, ceñido con el cinturón de la verdad, para poder seguir siendo libre. Entonces, la palabra, el Espíritu, nos hacen libres. Y mira lo que dice Juan capítulo 17, verso 17. Hablando Jesús dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Tal vez uno de los mayores engaños que hay y que nos impide usar este elemento de la armadura de Dios es que el enemigo ha logrado colocar cierto grado de incertidumbre en cuanto a que la palabra es la verdad o al poder que tiene la palabra. Pero vuelvo y te repito, esos son engaños del enemigo. Si hoy esa es la condición que hay en tu corazón o en tu mente, hoy tienes que entender que la verdad, que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la verdad. Es la verdad. Es como si el enemigo te dijera: ¿para qué va a coger esa espada, mijo? No le va a servir de nada. Y apenas la sueltes, tenga. Así funciona. Entonces hoy decidámonos a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ir a un segundo capítulo, y es la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios contra el engaño del enemigo. Y bueno, yo soy cristiano, yo soy seguidor, discípulo de Jesucristo. Los que estamos escuchando este mensaje, creo que estamos en ese plan. Entonces, ¿de quién más podemos aprender sino del Maestro, de mi líder, de mi modelo, de Jesucristo? Y te voy a pedir el favor entonces que busques en tus Biblias el Evangelio de Mateo y vamos a ir al capítulo 4, versos 1 al 11. Iremos punto a punto. ¿Listo? Mateo capítulo 4, versos 1 al 11 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación, que empezara a atacarlo, que empezara a tirarle dardos, que empezara a hacerle guerra espiritual. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso nos suena como obvio. Ay, para. El tentador se le acercó y le propuso. Primer punto que quiero que tengamos en cuenta. Me voy a adelantar, pero es solamente para que entendamos el concepto. Verso 3 dice: el tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios. Y si te adelantas al verso 6, el tentador vuelve y le dice: si eres el Hijo de Dios. Entonces, lo primero en los que el enemigo va a centrar su ataque es en poner en duda nuestra relación, nuestra filiación con Dios. ¿Sabes? Está encargado de meritar, de hacer poner a Dios como por falso o que nosotros dudemos de su paternidad, y ahí empieza a trabajar. No me voy a demorar mucho en este punto porque el pastor Ricardo hace 2 semanas tal vez tuvimos una enseñanza del Día del Padre y el miércoles anterior habló del casco de la salvación. Sin embargo, quiero dejarte 3 versículos allí. Él quiere atacar nuestra identidad como hijos de Dios, como pertenecientes a la familia de Dios. 3 versículos que quiero los apuntes allí. De hecho, vamos a leer una partecita muy poquiticas. El primero de ellos es primer carta de Juan 3:1. Perdón que no está allí, pero anoche cuando estaba orando por este tema para cerrar ya, me llegaron estos versículos. Primer carta de Juan capítulo 3 verso 1 comienza diciendo: miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos, y lo somos.
Tremendo, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Di allí donde tú estás. Dios, has manifestado tu amor llamándome tu hijo. Y soy tu hijo. Las declaraciones de poder. Eso es lo que lo empodera a uno y lo hace mantener firme. El segundo versículo con respecto a esto lo trabajó el pastor. Romanos capítulo 8 versos 14 al 17 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Que es el Espíritu mismo el que nos permite decirle Abba, Padre. Y que es el mismo Espíritu el que le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el Espíritu y está en la palabra. Y ojo, este sí toma atenta nota. Hebreos capítulo 2 versos 10 al 11. Dice, en efecto, a fin de llevar a muchos a la gloria, convenía que Dios, el Padre, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. O sea que está hablando de Jesús. El Padre, mediante el sufrimiento, perfeccionó a Jesús, que es el autor de nuestra salvación. Verso 11, y ojo lo que dice aquí. Dice, tanto el que santifica, Jesús, como los que son santificados, tienen un mismo origen, el mismo Padre. Y escucha esto, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Wow! No te imaginas eso. Independiente, ¿sabes? Ninguno de nosotros es perfecto. Cometemos muchos errores, caemos en muchos pecados. Muchas veces llevamos la vida que no agrada a Dios. Y sin embargo Jesús no se avergüenza de decir, ellos son mis hermanos, porque son hijos de mi mismo Padre. ¡Wow! ¿Qué me va a venir a decir el otro? Es que si soy o no soy. Oh. Nada de carretazo, no me lo vuelva a comer. Segundo punto que quiero que miremos aquí en esta parte de la espada y el espíritu contra el engaño del enemigo. Vamos a leer Mateo 4, versos 3 al 4. Dice, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, y este segundo punto es que el hombre, el enemigo es tan teso que sabe nuestras debilidades, las conoce. Él no conoce nuestros pensamientos, pero nos tira darditos, pero por eso nos pusimos el casco de la salvación, ¿cierto? Por eso nos pusimos el escudo para apagar sus flechas encendidas. Pero mira esto que te voy a decir. ¿Te acuerdas que, claro, después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre? Eso suena obvio. Pero el otro también lo sabía. ¿Y sabes cómo lo tienta? Con esa debilidad. Ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Dónde lo tentó? En la debilidad. Por eso es que tenemos que tener puesta toda la armadura, porque tenemos debilidades carnales, pero la palabra de Dios, la espada del Espíritu, esa me afirma. Y cuando el otro venga que resolvamos nuestras necesidades por voluntad propia o alejados de la voluntad de Dios, pilas. Porque eso fue lo que le quiso decir a Jesús. Es la idea de que, de verdad, Dios es tu papá, o mejor dicho, de verdad tú eres hijo de Dios y mira cómo estás de mal, mira, hasta hambre estás aguantando. ¿Alguna vez te ha llegado un pensamiento de esos? Ok, pues no viene de Dios, viene del enemigo tratando de demeritar esa relación de padre-hijo que tenemos con el Dios Todopoderoso. ¿Y cómo le contestó Jesús? Escrito está. ¿Cómo le dijo? Escrito está. Sacó su espada. Y el otro apenas vio que sacaron la espada y que era diestro para manejarla, echó para atrás. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, se necesita el pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Importante
alimentar el cuerpo humano, muchísimo más importante alimentar el espíritu. Muy bien, tercera área en la que nos ataca, y vamos a leer los versos 5 y 7. Mateo capítulo 4, versos 5 y 7, al 7, perdón. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Si estás leyendo la Biblia, espero que tengas la espada en tu mano y la estés utilizando. Ahí hay una letrica de pie de página y hace referencia a que esa cita es tomada del Salmo 91, 11, 12, con una pequeña frasecita que el enemigo como artimaña no dijo. Eso es cierto cuando estamos caminando en los caminos de Dios. Eso es cierto. Dios nos respalda cuando le estamos obedeciendo. En la desobediencia, no. Ahí sí, como dijo él, nos tiramos y no nos van a recoger. Este tema es muy teso porque lo que está desafiando es a que probemos a Dios, a que probemos qué tan fieles somos a Dios, qué tanto creemos en Él. Y mira lo que pasó. Entonces le está diciendo que si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, y le cita la palabra. Quiero poner esto así como en estos términos. Lo que le está diciendo a Jesús es algo como esto: si confías tanto en tu Padre, si confías tanto en lo que te ha dicho, ¿por qué no lo pones a prueba en una de sus promesas? Wow. Esa frase se escucha más común. A ver, si usted es cristiano, entonces ¿por qué no? A ver, ¿por qué no hace esto? A ver, es el mismo cuento. Santiago en el capítulo 1 dice que Dios no tienta a nadie, que Dios no es tentado y que Dios no tienta a nadie. ¿Por qué lo vamos a tentar nosotros que somos sus hijos? Escucha esto: Dios guarda sus promesas a quienes le son fieles. Dios es fiel con quienes le son fieles. Dios guarda sus promesas a quienes guardan sus caminos. Punto. Claro, si yo no estoy caminando los caminos de Dios, ¿qué puedo esperar? A pesar de que el Espíritu nos saque lucecitas verde, amarilla, rojo, y no hacemos caso. Okay. Y vamos a la última manera como el enemigo nos ataca, o en este pasaje. Mateo capítulo 4, versos 8 al 10 dice lo siguiente. La respuesta de Jesús en el verso 7 dice: también está escrito. La había vuelto a guardar y apenas volví y le dijo eso, volví y sacó la espada. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Y nuevamente cuando volví y sacó la espada, otros 2 pasitos para atrás. La cuarta manera, escucha esto: promesas falsas y a veces caminos fáciles para alcanzar los propósitos de Dios. Caminos sin ninguna exigencia para alcanzar los propósitos de Dios. Mateo capítulo 4, versos 8 al 10 dice lo siguiente: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Oh. Ay, hombre, oiga, hay cuenteros, y este es un cuentero tremendo. No es dueño de nada. El que es dueño de todo es Dios. Y como es dueño de todo, Él sí puede hacer promesas con sus recursos. El otro, puro cuento. Y lastimosamente, perdón por la frase que voy a utilizar, no quiero ofender a nadie, primero se acaba la guamasa, ¿qué? Así es. Entonces aparecen las superofertas. Mira, es fácil, haz esto y ¡pum! Ya te lo doy. Qué tremendo eso, ¿no?
Es mucho más común de lo que nosotros creemos. Pero recuerda, no es dueño de nada, ni tiene el manejo final de las cosas. No es una autoridad suprema. Entonces, ¿cómo va a garantizar cosas? El único que puede garantizar cosas es Dios, porque es el todopoderoso, soberano y el dueño de todo. Ese sí puede garantizar las promesas. Dice la palabra también, dice, ¿de qué vale ganar el mundo? Alcanzar esos logros, el éxito, la fama, el placer, si se pierde la vida. Lastimosamente, esa es la oferta maquillada que ofrece el enemigo. Y finalmente quiero dejarte como comentario esto. Escucha lo que te voy a decir. Esa oferta suena a lo siguiente: felicidad sin santidad. No es. Uno, porque la felicidad sin santidad no solamente es pasajera, efímera, inestable, sino que al final va a ser una decepción. Al contrario, la felicidad con santidad es eterna, es duradera, es constante y cada día crece. Por eso Jesús le contesta de la siguiente manera. Le dice: vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él. Ahora no solamente le sacó la espada, sino que, a ver pues mijo, vea, los que van. Claro, Él dijo que volvería. ¿Pero qué? Ahí vamos a tener la espada. Tercer capítulo. Y habla a manera de conclusión de dos recomendaciones y un reto para nosotros. Pero quiero que tengas en cuenta esto: hay una guerra espiritual y esa guerra es por tu corazón. Esa guerra es por tu vida, por la vida abundante aquí en la tierra. Esa guerra es por tu, como acabamos de leer, por tu obediencia, por tu adoración. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. Está en juego tu corazón, tu vida, tu adoración, tu obediencia. Y entonces, primera recomendación, dice el Salmo 119, verso 11: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. ¿No sabemos ese versículo? Sí. Guardamos la espada. ¿Lo sabemos? Sí. Que sea la espada del Espíritu en aquellos momentos en los que llega la tentación, que nos hable la verdad. Y guárdala. Guárdala en tu corazón. Sé que te ha pasado, muchas veces has estado frente a una situación en donde dices: uy, esto, ¿qué tan teso es esto que está pasando? Y voy a hacer esto. Y llega la palabra de Dios que te dice: hey, calmado. Es esto, eso es mentira, haz esto. Segunda recomendación, Salmo 119, 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. ¿Sabes? El paso de desenvainar la espada y utilizarla bien tiene que ver con conocer la palabra y esforzarnos en lo posible por ajustar, anhelar en el corazón, ajustar nuestra vida a la palabra, vivir así. Porque es que nosotros podemos andar diciendo y declarando: vivo en la verdad, soy un hombre de la verdad y nada más que la verdad. Mi vida dice eso, porque el enemigo no está tan pendiente de lo que decimos, sino de que lo hayamos puesto en práctica. Y finalmente, un reto para ti, para mí, un reto diario. Esto no es un reto para, vamos a ver cuándo empezamos. No, esto es un reto diario y se encuentra en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Segunda de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice Pablo a un joven pastor, que está metido en una ciudad, está en una ciudad tremendamente idólatra e inmoral. Y entonces le dice: esfuérzate, otra vez, es esa acción nuestra, por presentarte
a Dios aprobado, como un obrero de que no tiene que avergonzarse en su conducta, ya que interpreta rectamente la palabra de verdad. Allí está, chicos. Allí está, amada iglesia, el arma espiritual. Tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No solamente hay que tomarla, hay que guardarla y hay que utilizarla. Esfuérzate. Me esforzaré por presentarme a Dios aprobado, como alguien que no tiene de qué avergonzarse, porque interpreta rectamente la palabra. El enemigo podrá decir muchas cosas acerca de ti, acerca de mí. El enemigo podrá atacarnos de muchas maneras, pero mientras tengamos puestas toda la armadura de Dios, nos vamos a mantener firmes. Si no las escuchaste todas, escucha estas enseñanzas que hemos tenido acerca de la armadura de Dios, y más que escucharlas, póntela. Y particularmente esta última, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque eso te va a dar autoridad, y con el buen entrenamiento que tuvimos con el Espíritu Santo, seremos unos buenos diestros, o seremos diestros para el manejo de ellas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y nadie más que tú y Dios sabe cómo eres si tomas la espada del Espíritu y si la usas. Padre, yo te doy gracias esta noche, Señor, por tu palabra, por tu verdad, por tu Espíritu que nos has dado, Señor Dios mío bendito, y por esta serie de enseñanzas que a pesar que las leemos tan seguido, es necesario recordarnos que somos unos soldados y que estamos en una guerra, Señor. Que es una guerra de carácter espiritual, porque nuestros enemigos no son palpables, son espirituales, Señor Dios. Son espirituales, y tú nos has dejado tu gran poder para que nos fortalezcamos allí, y para que nosotros también, Dios mío bendito, nos pongamos toda la armadura de Dios. Y esta noche en particular, Dios, yo te pido que a través del Espíritu Santo traigas convicción a nuestras vidas, Señor Dios, de la necesidad que tenemos de alimentarnos a diario con tu palabra. De ella nosotros podemos obtener la verdad, sabiduría, discernimiento, si escuchamos lo que el Espíritu nos enseña. Padre, yo te oro, Señor Dios mío bendito, para que nuestros corazones sean unos corazones fértiles, que el Espíritu Santo nos enseñe tu palabra, Señor Dios mío bendito, y que en el momento de la lucha nos la recuerde, Señor Dios, nos las traiga a memoria. Gracias Señor, porque en ese inmenso amor que tú tienes por nosotros, nos has dado una dotación de carácter espiritual, Señor. En el nombre de Jesús te oro, Padre, para que nosotros seamos abiertos en nuestros ojos espirituales y podamos ver esa realidad espiritual. Nos estamos desgastando a veces peleando las batallas que no son, contra los enemigos que no son y con las armas que tampoco son, y esa será una batalla perdida, Señor. Hoy, Dios, te doy gracias porque nos has hablado de que hay una guerra espiritual, que nuestros enemigos son espirituales, pero tú, el Dios Todopoderoso, es el que está con nosotros. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. De eso estoy convencido, Señor. Y asimismo nos has dejado toda la armadura para que nos la pongamos completa, que no nos falte absolutamente nada, porque de esa manera es que nos mantendremos firmes ante las artimañas del enemigo y podremos resistir con firmeza hasta el fin. Y si tú lo has dicho, así es, así funciona, porque tú dices la verdad. Te bendecimos y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, hemos terminado la enseñanza de hoy, y yo te quiero pedir el favor de que no termines aquí. O sea, aquí termina la enseñanza, pero sigue la práctica, que nosotros tomemos la espada del Espíritu, que permitamos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones con ella, y que entonces nos la recuerde y nos volvamos diestros en el manejo de esa espada. Me queda, iglesia, por decirte esta recarga espiritual que hemos venido haciendo los miércoles, como la palabra de Dios, nunca pasará. La necesitamos escucharla, necesitamos repasarla, necesitamos renovarnos, y es lo que tenemos que hacer, pero que se nos vea en la práctica. Muy bien.
Por último, quisiera preguntar si hay, o preguntar no, si tú estás allí, es primera vez que te conectas con una enseñanza en donde te hablamos de la palabra de Dios, te hablamos de Jesús, del Espíritu Santo y del Padre. Si es la primera vez que tú te conectas y sientes en tu corazón hoy algo diferente, permite decirte que es el Espíritu Santo el que está hablando a tu vida. Y si ese es tu caso, no lo rechaces. Al contrario, te quiere proteger, te quiere atraer hacia Él, te quiere adoptar como su hijo. ¿Y cómo es eso? Muy fácil, a través de una oración que tienes que hacerla. Primero, creyendo en el corazón, pero confesándola con tus labios. Si quieres hacerlo, entonces di conmigo y vuelvo y te repito, creyendo en el corazón, pero confesándola con los labios. Si lo haces de esa manera, la palabra dice que entonces a los que creyeron y lo recibieron, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesucristo, hoy reconozco que he vivido mi vida alejado de ti, pero hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo por amor a mí, que moriste en una cruz por el perdón de mis pecados y que con tu sangre me limpiaste. Y por eso hoy soy una nueva persona. Creo que resucitaste al tercer día para darnos una nueva vida aquí en la tierra y una vida eterna en el cielo. Padre Celestial, gracias por escucharme y perdonarme. Señor Jesús, hoy te pido que seas mi Señor y mi Salvador personal. Y Espíritu Santo, ven a mi vida, trae tu espada, lléname, inúndame de ti para que yo pueda ser la persona que Dios dice que yo soy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, si hiciste esta oración, entonces lo que dice la palabra es que hoy eres un hijo de Dios. Fueron perdonados todos tus pecados. Hoy has llegado a la casa del papá, del Dios Todopoderoso. Estarás bajo la protección, la provisión de Él y tienes asegurado un punto en el cielo, un puesto en el cielo. Esas cosas han pasado. Tal vez te mires y digas, sí, eso ha pasado. Y si hiciste esta oración, también te tengo una invitación adicional. Allí en la pantalla estará apareciendo un código QR, escanéalo y eso te llevará a una sala de reunión virtual en donde estarán algunas personas de nuestro equipo esperándote para conocerte en la medida en que la virtualidad lo permite, para que sepas quiénes somos y que estamos dispuestos para que esa relación tuya con Dios crezca de una manera tremenda y que tu vida se vea bendecida de esa manera. Así que te animo a que escanees el código y entres a la reunión. Allí te estaremos esperando con todo amor.